Hola, soy el doctor Mario Dávalos y ahora vamos a hablar un poco de infecciones profundas del cuello. Es importante hablar de este tipo de infecciones, aunque no son las más frecuentes que nos vamos a encontrar, van a ser infecciones de rápida instauración que para las personas que no están acostumbradas a verlas todos los días van a ser un verdadero reto diagnóstico. Es complejo entender la anatomía que viene detrás del por qué se forman y por qué viajan de esa manera. El tratamiento muchas veces es quirúrgico y va a ser de difícil acceso, además de que vamos a tener mucha proximidad con estructuras vitales, y la comunicación entre los diferentes espacios del cuello hacen que las complicaciones de esto puedan ser mortales. Para empezar tenemos que hablar de cuáles son los lugares de donde estas infecciones pueden originarse. Dos de las más frecuentes, que van a variar dependiendo de la edad, van a ser las amígdalas, como primer lugar en niños, y los odontogénicos, es decir, alguna infección dental en adultos. Después de eso nos vamos a encontrar focos en glándulas parótidas, ganglios cervicales profundos. Pueden ocurrir a través de infecciones de oído medio que rompan el hueso, senos paranasales o podemos tener algunos congénitos, aunque estos son realmente rarísimos. La primera consideración importante es entender que todas las estructuras del cuello van a estar rodeadas por fascias. Las fascias son tejido conectivo denso que van a separar estructuras. Normalmente nos van a servir junto con la grasita que tenemos entre las diferentes estructuras para poder mover los diferentes segmentos musculares y viscerales de manera más lubricada, podríamos decirle. Y bueno, los van a limitar. Hay diferentes tipos de fascias y la primera y más común va a ser la capa superficial de la fascia del cuello, y luego vamos a tener la capa profunda, que a su vez lo vamos a dividir en superficial, media y profunda. Estas superficiales, medias y profundas son las que vemos aquí en este dibujo. La superficial en azul, la media en un color ligeramente más como moradito. Dentro de la media se encuentra la capa visceral, que va a estar dando la vuelta a todos los órganos de la columna aerodigestiva. Vamos a tener la profunda, que lo vamos a ver aquí en colores amarillo y naranja. Y finalmente la fascia prevertebral va a tener componentes de todas las capas. Así que si nosotros vemos esto, vamos a poder también entender que existen diferentes espacios que van a estar limitados por las diferentes capas. Dependiendo de la altura, vamos a tener diferentes zonas contiguas. Aquí tenemos un espacio parotidio, un espacio parafaringeo anterior, un espacio parafaringeo posterior y un espacio masticador. Mientras que más abajo nos encontramos con un espacio submental y un espacio submandibular al lado de la fascia de la vaina carotídea. Si nosotros hacemos esto un poquito más esquemático, nos podemos encontrar al más profundo de ellos, que es el espacio prevertebral, seguido por el espacio retrofaringeo. En medio de los dos vamos a encontrar el espacio peligroso, que no está aquí dibujado. Luego vamos a tener un espacio visceral, que es justamente aquel en el que vienen todas las vísceras del cuello, es decir, la laringe, la faringe, la tiroides, el esófago. Vamos a encontrar el espacio carotídeo o vaina carotídea, que va a recorrer desde la base del cráneo, lo cual es bien importante, hasta llegar al mediastino. Vamos a tener el espacio submandibular, que va a estar en las partes laterales e inferiores. Lo podemos dividir en las zonas laterales en submandibular y en las zonas centrales en submental. Vamos a tener el espacio masticador, que es este, que se localiza de manera lateral y que va desde el músculo temporal hacia el resto de los músculos de la masticación. Y también vamos a tener el espacio parotídeo, que se encuentra justo donde están las glándulas parótidas y que está en contigüidad tanto con el espacio parafaringeo como con el espacio masticador. Cada uno de estos va a tener un límite inferior diferente y es bien importante ubicarlos, porque estos van a darnos como la idea de dónde se van a ubicar las complicaciones. En el caso del espacio retrofaringeo vamos a tener una llegada más o menos a la altura de T4 en el mediastino. El espacio parafaringeo va desde la base del cráneo hasta el hueso ioides. El espacio peligroso, que es aquel que se encuentra entre la fascia prevertebral y la fascia alar, va a llegar hasta el diafragma, y el espacio prevertebral, que es aquel que se encuentra entre la fascia prevertebral y propiamente las vértebras, pues tiene continuación hasta el coxis. Es bien importante ver cuál es la evolución de estos pacientes, si han tenido procedimientos dentales recientes, si ha habido infecciones de vías respiratorias superiores frecuentemente o por lo menos recientemente, si ha habido trauma a la cavidad oral o al cuello, especialmente si este trauma es de tipo penetrante. Si nos encontramos en un paciente con dificultades respiratorias y presencia de disfagia, estas infecciones suelen progresar más rápido y a veces un poco más indoloras en cuanto a fiebre,
en pacientes que tienen inmunosupresión por diabetes o VIH. Pacientes que tienen abuso de drogas sí pueden tener diseminaciones hemáticas de los mismos. Y bueno, es bien importante localizar dónde está el aumento de volumen y cuál ha sido el inicio y duración de la sintomatología. Entonces, hablando del espacio retrofaringeo, pues vamos a tener la fascia que se llama bucofaringea, y detrás de esta vamos a encontrarnos al espacio retrofaringeo. En esta, los niños van a tener adenopatías que normalmente van desapareciendo conforme pasan los años, por lo tanto, se encuentran comunes en niños y normalmente están asociados a trauma a la hora de comer, que se hayan pegado en la faringe, etc. O pueden venir de focos sépticos de amígdalas o, más frecuentemente, de senos paranasales y nasofaringe. La clínica es normalmente un niño que tiene voz en papa caliente, que puede llegar a tener cialorrea porque le cuesta trabajo deglutir, dolor. Existe rigidez en el cuello, de hecho podemos ver en una placa cómo se empieza a notar que en vez de que tengamos la típica lordosis de la columna cervical, hay una rectificación de la misma, y pueden existir estridor o fiebre en picos dependiendo de cómo se vaya acumulando pus en ese espacio y bloqueando la vía aérea. Luego tenemos el espacio parafaringeo, que el espacio parafaringeo es esta zona que está llena de grasa y que también va a tener en su interior adenopatías, y podemos dividir en una porción anterior, que es la que está mostrada aquí en naranja, y una porción posterior. En la porción posterior van a viajar los vasos sanguíneos, o sea, la vaina carótida, mientras que en la porción anterior vamos a encontrar solamente las estructuras que les mencionaba, es decir, básicamente por ahí vamos a tener paso de algunos nervios, la grasa y las adenopatías. Casi siempre vamos a encontrar infecciones del parafaringeo que vienen de origen odontogénico, de las amígdalas, de la nasofaringe y de la parótida. Pero por mucho, lo más frecuente es que los abscesos periamigdalinos, es decir, aquellos que vienen de las amígdalas, vayan a aumentar de volumen y vayan a atravesar el músculo que tenemos limitando la base de la amígdala, que es el constrictor superior de la faringe, y una vez que sobrepasan esas fibras, llegan con facilidad al espacio faríngeo. La parte más importante acerca de la clínica de este espacio es la presencia de trismus. Debido a la irritación de los músculos de la masticación, el paciente se ve casi incapaz de abrir la boca y se encuentra esta muy limitada, casi siempre por debajo de 1 centímetro. Y esto nos va a dar, junto con la fiebre y la voz apagada y disfagia, una cialorrea importante. El paciente no puede tragar, no puede escupir y todo el tiempo está babeando. Nos encontramos también con el espacio submandibular, que, como mencionábamos, se encuentra por debajo de la mandíbula y que en las regiones laterales a los digástricos, o sea, entre vientre anterior y posterior del digástrico, corresponden a la región donde se localiza la glándula submandibular, mientras que entre el ilioides y los dos vientres anteriores del digástrico vamos a encontrar la región submental. Sí tienen una diferencia en cómo se van a comportar. Para que veamos, aquí sí vamos a encontrarnos focos sépticos odontogénicos desde el segundo premolar hacia atrás, que se van hacia el submandibular, y desde el primer premolar hacia adelante, que se van hacia el espacio submental. Aunque también podemos encontrar infecciones de la faringe o propiamente de la glándula submandibular como origen. La clínica aquí va a ser de odinofagia, dolor, fluctuación en esa zona, y algo importante es que estos tienden a tener una rápida progresión. La progresión rápida también es conocida como angina de Ludwig y se considera que es una celulitis bilateral de ambos espacios submandibulares, el sublingual y el submentoniano. Lo que produce esto es que la lengua se vea empujada hacia arriba por todo el edema del piso de la boca, mientras que el cuello empieza a tener un descenso de la pus en la porción anterior, lo cual lleva a una rápida dificultad respiratoria, y estos pacientes necesitan un manejo rapidísimo porque pueden necesitar una traqueostomía. El espacio peligroso es este espacio que se encuentra entre la fascia alar y la fascia prevertebral. Si bien las dos son fascias que se encuentran pegadas a la vértebra, lo único que existe en medio de ellas es tejido extremadamente laxo, de tal manera que si cualquier infección de los espacios anteriores llega a atravesar estas fascias, vamos a tener una vía de diseminación muy rápida, porque no hay nada que lo detenga, hasta el mediastino, más o menos a la altura de T4. Entonces, esto es importante también. Si nosotros tenemos infecciones de otros espacios, buscar bien la presencia de pus, un aumento de volumen o gas en esta zona, para poder descartar una infección que pueda proceder hacia una mediastinitis. La clínica de estos pacientes, debido a que estoy hablando de que llegan hasta T4, pero van desde la base del cráneo, podemos encontrar otra vez voz en papa caliente, cialorrea, muchísima rigidez del cuello y estridor, así como fiebre en picos. Los más frecuentes de todos van a ser los abscesos periamigdalinos, por lo menos en niños. Y son súper frecuentes, como ustedes pueden ver aquí. La amígdala de un lado, a pesar de que está inflamada y roja, es relativamente pequeña, mientras que en el otro lado nos encontramos una gran amígdala y una empujado
bastante empujada la úvula, así como aumento de volumen en la región del paladar. Estos pacientes, en vez de que solamente se quede en la cápsula el absceso, se empieza a alojar justamente entre la cápsula de la amígdala y el músculo constrictor superior de la faringe. Van a tener muchísima odinofagia, van a tener bastante trismos, y conforme esto avanza hacia el espacio parafaringeo que está contiguo, el trismo se va a hacer cada vez más importante. Vamos a encontrar la simetría en los pilares, obviamente la úvula se va a ver desviada como vemos aquí, y un abombamiento importante de la pared posterior, pero más importante, del paladar blando. Entonces, ya sabiendo que existen todos estos abscesos en el cuello, es importante que en nuestra exploración física vayamos a localizar dónde está la infección, palpando cara, cuello, veamos si hay cambios en la piel, hagamos una otoscopia para descartar la presencia de otitis media aguda, busquemos en cavidades nasales, cavidad oral, cómo están las piezas dentales, cómo se palpa el piso de la boca, nos echemos un ojito en la orofaringe, veamos cómo están los pilares, si hay abombamiento del paladar, cómo está la úvula, veamos si existe compromiso funcional, es decir, cómo está especialmente la respiración, y si notamos alguna probabilidad de complicaciones. Es bien importante localizar bien dónde está el aumento de volumen, ver si ha habido fiebre, ver cómo está la leucocitosis y ver si el paciente tiene dolor. Los estudios de imagen que normalmente se van a utilizar, por mucho el que va a ganar es la tomografía computarizada, porque nos permite ver dónde está el absceso y cuáles son los lugares hacia los cuales tenemos potencial de que haya diseminación. Las placas laterales de cuello se pueden utilizar nada más cuando tenemos duda de si la vía aérea está comprometida. Nos permiten ver también un poquito si hay aumento del espacio de tejidos blandos entre la vía aérea y las vértebras, lo cual nos habla rápidamente de un problema en el espacio retrofaringeo o en el peligroso o en el prevertebral. La talla de tórax sirve un poquito para evaluar la extensión, pero realmente no es de las más útiles en estos casos. Casi siempre preferimos que la tomografía computarizada no se limite al cuello y la extendemos hacia el tórax. El ultrasonido tiene un uso limitado, sin embargo, para lesiones que están muy localizadas sí podemos hacer punciones y drenajes. Y bueno, la resonancia magnética normalmente la utilizamos solamente en casos muy específicos, debido a que es un estudio que por sus características tiende a ser tardado y lo que estos pacientes necesitan es un tratamiento rápido. Entonces, bueno, la tomografía, como les mencionaba, es el estudio que tiene mayor utilidad, con valor predictivo positivo de 82% y negativo del 100%. Cuando decimos no hay absceso en la tomografía, simplemente no hay. Para ustedes es bien importante recordar que siempre todas las tomografías de cuello deben de ir contrastadas, porque es la única manera en que vamos a poder distinguir entre vasos y adenopatías, y en el caso de los abscesos vamos a poder ver el realce de las zonas periféricas al absceso. También va a permitir ver cuáles son los espacios afectados, si tenemos afección extracervical, es decir, hacia mediastino, y si hay algún órgano adyacente que se vea afectado. Aquí podemos ver en la primera un pequeño absceso que se encuentra en la región periamigdalina del lado izquierdo, mientras que en el lado derecho tenemos un gran absceso aquí en la imagen B. Dentro de los manejos, la parte más importante va a ser mantener la vía aérea permeable, y para esto puede ser importante hacer una intubación endotraqueal y llevar al paciente a quirófano para drenar esto, o en algunos casos, como los de la angina de Ludwig, muchas veces la intubación endotraqueal es poco factible y más bien se recomienda una traqueostomía. Es bien importante dar líquidos al paciente porque generalmente vienen deshidratados debido a la falta de tolerancia a la vía oral y a la dificultad para abrir la boca. Y también ver el control metabólico, porque acuérdense que mencioné que los pacientes diabéticos tienden a ser de los pacientes más difíciles de controlar. Todas estas van a ser infecciones polimicrobianas, así que tienen involucro de bichos aerobios, anaerobios, y es importante empezar un tratamiento empírico. Si se fijan en la tabla, realmente sí son bastantes los microbios, los microorganismos que pueden estar afectados, y esto es debido a que la cavidad oral suele ser una cavidad que tiene tanto gram positivos como gram negativos y en una gran cantidad de anaerobios. El tratamiento empírico para estos pueden ser cualquiera de estas opciones. Si se fijan, están solamente opciones intravenosas porque todos estos son pacientes que deben de manejarse de manera hospitalaria debido a que las infecciones pueden progresar rápidamente y poner en peligro la vida del paciente. En pacientes inmunocomprometidos tenemos un poquito de diferencias y casi siempre vamos hacia manejo combinado o el uso de imipenem o meropenem. Siempre vamos a tener antibióticos IVs mientras el paciente no haya tenido por lo menos
48 horas o 72 horas, dependiendo de las personas que estén involucradas, afebril y ya sin datos de absceso. Y estos antibióticos normalmente se deben de continuar durante 2 o 3 semanas, casi siempre 2 semanas es más que suficiente una vez que se realizó el drenaje. ¿Cuándo se debe de hacer drenaje? Bueno, hay algo bien importante. Las celulitis, que son las infecciones de tejidos blandos en las cuales todavía no se llega a formar pus, responden bastante bien al tratamiento con antibióticos parenterales. Sin embargo, una vez que se forma pus, solamente el drenaje quirúrgico, ya sea por punción o drenaje abierto, va a ser el que realmente cura al paciente. Entonces vamos a indicar un drenaje si hay falta de respuesta al tratamiento con antibióticos intravenosos, si hay evidencia de gas debido a que estos no van a responder bien, si encontramos que hay absceso por imagen y si vemos que la vía aérea está comprometida, pues lo mejor es drenar para darle buen control. Este drenaje puede ser con una aguja, en el caso de los abscesos pequeños, puede ser transoral o transcervical. Transoral lo vamos a dejar casi siempre para espacio periamigdalino, es decir, en pacientes que vemos que la amígdala es el único lugar. Podemos hacer una punción o podemos hacer una incisión de más o menos 1 o 2 centímetros siguiendo la curvatura de la amígdala y con eso podemos tener salida de la pus. Una vez que la pus sale, el antibiótico puede realizar el resto del trabajo. Cuando los espacios que son afectados están más bajo de la boca o profundos, lo ideal es hacer un drenaje transcervical, empezar a hacer una incisión a la altura de donde va a quedar nuestro drenaje colocado e ir haciendo una exposición anatómica adecuada hasta llegar al sitio y luego ir haciendo una disección Roma para conectar todas las estructuras contiguas. Las complicaciones más frecuentemente encontradas en este tipo de infecciones van a ser el síndrome de Lemierre, la presencia de mediastinitis o la fascitis necrosante. El síndrome de Lemierre es una tromboflebitis que se presenta en la vena yugular y casi siempre está involucrado con infecciones que vienen de la amígdala, curiosamente. Y vamos a tener como clínica disnea, tos, dolor pleurítico, neumonías, artralgias y endocarditis. Está asociadísimo a una bacteria que se llama Fusobacterium necrophorum y suele responder solamente con antibióticos durante periodos largos, 3 a 6 semanas. Si no hay mejoría, debido a que esto tal cual puede afectar la formación de trombos, lo ideal es hacer una resección. La mediastinitis es la infección que se produce en el mediastino debido a que la pus empieza a viajar ya sea por el espacio visceral, por el espacio retrofaríngeo, por la vaina carotídea y entonces vamos a encontrar dolor torácico muy intenso con ensanchamiento del mediastino en los estudios de imagen y para poder drenarlos estos se van a requerir toracotomías. Es bien importante mencionar que la mortalidad asociada a la mediastinitis es del 50%. Así que pacientes que se ven afectados por este tipo de infecciones deben de entrar a quirófano a la brevedad y normalmente salen con de 2 a 3 o 4 tubos pleurales para poder hacer un drenaje completo. Esto es todo con respecto a este tipo de infecciones. Agradezco su atención y espero que nos veamos pronto.